Pues amigas y amigos de la Universidad Mundial, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando. Gracias por su compañía en esta serie de conversaciones que tenemos con el personal de la Universidad Mundial. Y hoy me da muchísimo gusto conversar con el licenciado Luis Miguel García Apodaca, quien es abogado, pero también docente de nuestra universidad del campus La Paz en la licenciatura de Derecho. Y pues lo hemos invitado para platicar de algunas de las cuestiones que en materia de derecho se han visto afectadas en esta actual circunstancia sanitaria, como son de alguna manera pues, los derechos laborales en general, pero también la vida laboral que se está trastocando, y aún cuando estamos reiniciando actividades, pues no alcanzamos todavía a comprender. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación. A la orden, muchas gracias. Igualmente aquí estamos a la orden. Saludo para todos. Pues, licenciado, esta pandemia, platicamos antes de iniciar la grabación, pues es una pandemia, una afectación mundial que está afectando la vida económica, social y desde luego los derechos y la vida laboral de millones de personas en todo el mundo. Un primer comentario al respecto. Sí, le comentaba que evidentemente la pandemia afecta a todos los sectores de la sociedad, y el laboral quizás sea de los que más afectación tenga. Tenemos un decreto presidencial que permite que los trabajadores pues se resguarden, sobre todo los adultos mayores, algunos trabajadores con alguna enfermedad crónica, inclusive que algunos sectores no abran todavía la economía y que por lo tanto tengan que resguardarse en casa. Desde el punto de vista de salud, pues evidentemente el trabajador se protege y es beneficiado, pero desde el punto de vista laboral, pues el patrón, el generador del capital, pues se ve afectado porque tiene que seguir pagando salarios cuando no recibe un ingreso a cambio. Y al tambalearse el patrón, pues se tambalea el empleo del trabajador y hay una doble afectación. Entonces, por supuesto que no es un escenario sencillo para nadie, ¿no? En especial para los que menos tienen, los que tienen un trabajo de menor seguridad. Y claro, para aquel que trabaja por su cuenta, para aquel que trabaja en la informalidad inclusive, pues la inseguridad es aún mayor. Entonces, obviamente la pandemia en el ámbito laboral causa enormes afectaciones, porque hay que partir de la idea de que somos un país donde el derecho laboral, la aplicación de las normas laborales, los derechos de los trabajadores, pues no se cumplen a cabalidad. Entonces, si además le agregamos este enorme contratiempo, pues la situación se agrava, ¿no? Usted mencionó ahorita una agravante efectivamente de lo que es la vida en nuestro país, pero bueno, vamos a tratar de dejarlo de lado, tal vez al rato regresamos a él, como es esta parte de la falta de respeto, ¿no?, a los derechos laborales, pero me gustaría regresar un poquito más adelante. De entrada, plantear el hecho de que, como usted lo menciona y se ha reconocido por todos lados, es una situación que nos tocó de manera desprevenida a todo el mundo, Sí. absolutamente. Pero también creo yo que el propio marco jurídico también estaba desprovisto de ciertas eh, cuestiones como estas emergentes que tampoco se pudieron haber visualizado tal vez en el marco del derecho. Fíjese, la ley federal del trabajo prevé la posibilidad de la suspensión de la relación de trabajo en el caso de alguna cuestión de emergencia sanitaria, por ejemplo, ¿no? Que bien pudiera ser el caso de este supuesto. El problema está en que la ley, el escenario que plantea, ¿ah?, es temporal, es definido a un sector o a una zona de la economía, cuando en realidad el problema que tenemos es a nivel nacional e inclusive de manera ilimitada. No estamos hablando de 2 meses de suspensión o 3 meses de suspensión o un año de suspensión. Estamos hablando de un periodo de tiempo que todavía no conocemos cuál es, ¿ah? Entonces, el decreto presidencial no encuadró en esta suspensión, pensando quizás en que la economía no se detenga, que el patrón siga pagando salarios, pero que rápidamente se reincorpore a la vida laboral. Esto no ha sucedido, ¿verdad? Porque si bien es verdad, estamos abriendo sectores de la economía,
también es verdad que el ingreso no es el mismo, que el gasto no es el mismo, que no, por ejemplo, nuestro estado que vive del turismo, de las actividades relacionadas a tal actividad, pues no tiene la fuerza todavía porque el turista todavía no puede viajar con comodidad. Entonces, estamos viviendo algo que la humanidad no conocía, no había experimentado, porque si bien es cierto, ha habido otras pandemias a lo largo de la vida de la humanidad, también es verdad que en un escenario tan moderno como el que hoy tenemos, eh, nos encontramos muy desprotegidos. Hay actividades que hace 100 años, por supuesto, que no se vislumbraban. Hoy tenemos otras ventajas como la tecnología para poder ayudarnos, pero sí necesitamos dar ese salto de calidad a la tecnología. ¿Ah? Hoy, por ejemplo, hablando de nuestra realidad, ¿no? Hoy tenemos cerrado el Ayuntamiento de La Paz prácticamente en su totalidad por un brote de COVID y, y son actividades para muchos sectores muy importantes, catastro, registro público para el sector nuestro, que hoy prácticamente es imposible realizar, pero que si hace un par de años o 5 o 10 nos hubieran preparado con un poquito de tecnología, hoy la pudiéramos sacar adelante sin arriesgar la vida de los trabajadores. Lamentablemente ni en el sector público ni en el privado todavía estamos preparados, no estamos preparados para que la tecnología nos resuelva estos problemas. Tendremos que hacerlo ahora a marchas forzadas, ¿no? Y eso es ese es el cambio en el que nos encontramos, ¿no? Y ahí vendrá la duda de qué hacer con los trabajadores que por automático ya no se van a necesitar en la fuente de trabajo porque la tecnología los va a sustituir. Ahorita que menciona usted lo del, pues la falta de previsión del ayuntamiento, bueno, los gobiernos en general, ¿no? En nuestro país. Resulta curioso también que, regresando al marco jurídico, la ley laboral introdujo hace pocos años, ¿no? Esta posibilidad del home office y que una parte de los trabajadores pudieran realizar su trabajo desde su casa. Sin embargo, pues no sé, yo no he tenido el conocimiento de casos que hayan empezado a experimentar esa posibilidad y ahora sí que, como dice el dicho, pues nos ganó el futuro y nos llegó antes de lo que pensábamos y creo que ninguna empresa, ningún gobierno se preparó para esta posibilidad, aun cuando ya estaba en el marco legal. Claro, y es que, pues como usted dice, ¿no? Nos vimos forzados a adaptarnos a la realidad, pero también hay de posibilidades a posibilidades. Hay empresas grandes que empezaron a practicar esta parte de manera automática y no les costó adaptarse a esa realidad. Pero hay empresas más pequeñas, con ingresos menores, con gastos mayores, que les va a costar mucho más trabajo adaptarse a la realidad. ¿Cuál va a ser su respuesta inmediata? El despido de trabajadores. ¿Ah? El despido de trabajadores, buscar con la tecnología medianamente suplir esas situaciones. ¿Ah? Pero inclusive lo vemos en la educación. Por ejemplo, nuestra universidad silenciosamente se preparó para estos momentos, ¿ah? Y hoy camina sin ningún problema. ¿Ah? Hay otras instituciones que no se prepararon para ello y hoy están tambaleándose. Entonces, pues no todo el mundo tuvo la visión, la capacidad o la preparación para llegar a este momento y algunos sí los tomó demasiado de sorpresa y otros están buscando cómo adaptarse a la realidad. Lo que sí me parece será innegable es que tarde o temprano, si esto permanece en el tiempo, se seguirá observando el despido de trabajadores masivos. Durante los primeros 3 meses de la pandemia, la pérdida de empleos fue superior al millón de empleos. Pero se entendía o se esperaba que con el regreso a las actividades los empleos se recuperaran. Ahora, si esto permanece en el tiempo, la tecnología necesariamente tendrá que sustituir empleos que ya no se van a poder recuperar porque será la tecnología la que ocupe esos lugares. Entonces, son realidades a las que el país tiene que enfrentarse y que vamos a tener que ver en el tiempo cómo resolverlo. Pues. Porque un trabajador, por ejemplo, que esté en casa, resguardándose, pero trabajando, generando ingresos, generando productividad para su empresa, tiene todos los derechos que la ley le señala y perfectamente puede cumplir con ellos y recibir las protecciones de ley. El problema está en que cuando la empresa ya no ocupe a ese trabajador, ahí vendrá el caos, pues, o la continuación del caos, porque 1 millón de empleos en 3 meses, pues es un exceso. Sí, hace poco en eso que usted comenta, hace pocos días una amiga mía me decía que trabaja para una empresa nacional, aunque ella está aquí en la ciudad de La Paz, me decía que en su empresa les comentaban por debajo del agua
que la empresa se haya dado cuenta que efectivamente ellos ya no ocupaban a cierto número de trabajadores, que incluso ya no necesitaban de ciertos edificios o locales físicos para trabajar, y que por lo tanto ellos iban a empezar a reestructurar su empresa a partir de esta nueva circunstancia, pero que afectará pues el empleo de muchísima gente, incluso la renta de edificios, ocupar espacios laborales que ya hoy no son necesarios. Es una realidad. Y el problema va a pasar del ámbito laboral al ámbito social, porque entonces esos trabajadores que ya no encuentren cabida, no temporal, sino definitivamente en una, en dos o en miles de empresas, van a crear un caos social, ¿verdad? Y ahí es donde tendremos la repercusión seguramente en incremento de la inseguridad, de la violencia, de muchos factores que se van incrementando a la par del problema de salud y a la par del problema de ingreso y a la par del problema de empleo, ¿verdad? No es un momento sencillo para la economía del país ni para el país en sí, ¿verdad? Partiendo de que el problema de salud es grave, el problema laboral y lo que tiene que ver con la nueva realidad laboral es otro gran problema que tendremos que encarar como país, ¿no? Quizás nos modernicemos muy pronto por la necesidad, pero en ese cambio, en esa bueno, en esa modernización del país, de la economía del país, de las fuentes de empleo, pues van a quedar muchos rezagados, ¿no? Y ahí vendrá pues otro problema, un problema social de ingreso, de ingreso. También, como especialista en Derecho, ¿qué nos puede comentar acerca de esta circunstancia que yo observo en buena parte de nuestra población, que si bien es cierto que el país ha buscado siempre que tengamos una nación de ciudadanos, en donde todos conozcamos las leyes, en donde sepamos nuestras responsabilidades y las obligaciones, pues se evidencia una vez más que el marco jurídico está muy alejado del conocimiento de las personas comunes y corrientes. Sí, y fíjese, en nuestra materia sea más evidente esto. Yo les comento a los muchachos en clase, eh, a mayor conocimiento de las prestaciones laborales, mayor cumplimiento de las mismas. Por ejemplo, en nuestro país el aguinaldo se paga prácticamente en un 100%, no digo que sea en un 100%, pero ¿cuál es la razón? Que es en diciembre, que hay ingresos. No, la razón, pienso yo, es que todo mundo conoce y sabe que hay aguinaldo. Y si el trabajador lo sabe y si el patrón lo sabe, pues hay que pagarlo. Pero el trabajador desconoce, se le olvida o no ubica que hay una prima dominical y trabaja el domingo como que trabajara cualquier día, ¿verdad? No tiene claro que es un día de descanso a la semana y a veces descansa cada 15 días o a veces no descansa. No tiene claro que sus vacaciones son un derecho y no una posibilidad, ¿verdad? No tiene claro que hay una prima vacacional, desconoce muchas veces qué derechos tiene cuando lo despiden injustificadamente. Entonces, esa ausencia de conocimiento de la norma laboral, pues provoca, por supuesto, la violación de los derechos laborales. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en nuestra realidad social que dice, bueno, es que tiene seguro social? No, ¿cuántos años llevas trabajando? 5. ¿Y por qué no tiene seguro? Pues porque no me lo han dado, porque no lo necesito, porque no me sirve, cuando es un derecho irrenunciable del trabajador. Entonces, ese desconocimiento es el que propicia. No tenemos un mal marco legal para los trabajadores, el marco legal es protector, pero el desconocimiento del mismo provoca su incumplimiento. Y hoy nos vamos a enfrentar con mayor razón a esta problemática. Ya después vamos a, si gusta usted, platicar un poquito sobre la parte jurisdiccional, porque el que trabaja y conoce sus derechos y que los quiere defender, pues ahora hay que ver cómo los puede defender. Ese es otro problema, ¿no? La impartición de justicia en materia laboral. Claro, pero también en esta parte del desconocimiento yo creo que le llegó a pegar también fuerte a las propias autoridades, porque en ciertos campos, en algunos ámbitos, los gobiernos, tanto el federal como el estatal y ya no digamos los municipales, dejaron de actuar. A veces se dijo que por precaución, pero yo pienso a veces que es por un desconocimiento, porque en realidad no sabían qué hacer. Sí, por ejemplo, ahora, actualmente,
hay reglamentos en materia sanitaria mucho más estrictos. Las autoridades, yo lo escucho constantemente, dicen, ya publicamos el manual sanitario, ya publicamos las formas en que tienen que trabajar las empresas, las industrias, los comercios. Pero si esos planes, esos reglamentos, esas normas, no se hacen cumplir, pues de muy poco sirven. Lo vemos algo tan sencillo como el uso del cubrebocas. Si la ley dice, la norma dice que hay que utilizarlo, pues aquel que no lo utilice es recibir una sanción. Mientras el Estado no cumpla con esa función, pues ahora que tenemos la necesidad por cuidado público de implementar manuales sanitarios, pues nos vamos a ver en el triste supuesto de no poderlos llevar a cabo, de que no nos funcionen, de que no nos sirvan, no porque estén mal planteados, sino porque el Estado no hace su labor de hacerlos cumplir, voluntaria o forzosamente, pero hacerlos cumplir, ¿no? Entonces, esa labor, si es verdad, lo que usted comenta, le corresponde al Estado, ¿no? Le corresponde al Estado. Pero pues el Estado muchas veces, ante la ausencia de recursos, plantea una limitación. Entonces, ese es un problema real que tenemos hoy con los trabajadores, con las empresas, con los comercios, y que repercute directamente con la sociedad. Cuando usted va a una empresa, no como trabajador, sino como cliente, ¿qué cuidado tienen los trabajadores en materia de salud? ¿Qué cuidado le ha brindado el patrón? ¿Qué cumplimiento hay de las normas sanitarias? Y entonces eso se va a ver reflejado en los trabajadores. Usted puede ver, por ejemplo, uno de los ramos que se consideró esenciales a partir del 1 de junio fue la construcción. No se necesita tener un gran conocimiento social para observar que los trabajadores de la construcción no cumplen con las medidas sanitarias que le están imponiendo, ¿verdad? Que a veces son 10, 5, 15, 20, 30 o 50 trabajadores y que están trabajando sin protección alguna. No porque el marco normativo esté equivocado, sino porque el marco normativo no se cumple, porque no es voluntad del patrón cumplirlo, ni voluntad de los trabajadores cumplirlo, y porque el Estado hace como que no ve, ¿no? Entonces, si la sociedad lo puede ver, pues el Estado también lo puede ver. Entonces, mientras el Estado no cumpla con su función de hacer valer la norma, pues vamos a vivir en este caos. Esa es la explicación, me parece a mí, muy sencilla del por qué tenemos ahorita un caos ya en materia sanitaria por hablar de nuestra ciudad, ¿no? Pero se refleja prácticamente en todo el país. Claro, de tal manera que tuvimos que regresar al semáforo, ¿no? En esta semana, porque la autoridad dejó a la población en general el cumplimiento de la ley, pero Así. pues, y esta es una discusión que también se tiene desde hace muchos años. Yo pensaría que desde el siglo XIX, a partir de la reforma, cuando se quiso hacer este país una nación de leyes, somos un país de leyes, yo creo, ¿no? Pero no un país Sí. que cumple las leyes. En ese sentido, pues desde el punto de vista de los abogados y en particular de usted, pues entonces, ¿cómo tenemos que cambiar esta cultura para ser más respetuosos de las leyes? Digo, lo vimos hace unos días, ¿no? Que quien viaja a Estados Unidos ya empieza a cumplir, por ejemplo, la Sí. normatividad de manera invariable, ¿no? Es que mire, la conciencia social de cumplimiento de la ley, me parece, tiene que partir del Estado. Es decir, el Estado debe de encauzar al ciudadano al cumplimiento de la ley. Seguramente al ciudadano le va a corresponder la mayor parte de esa labor, pero si el Estado es omiso en su función de hacer cumplir la ley, el ciudadano no la va a cumplir por su propia naturaleza. Pero si el Estado cumple con su labor, la sociedad camina de la mano del Estado. Es como en una clase, si usted le pide a los alumnos que no copien, porque es incorrecto, porque no les sirve de nada, porque van a obtener una calificación que sería falsa, y el alumno no tiene ninguna información en el examen, pues de todos modos va a buscar copiar. Si el maestro no aplica la norma y no sanciona al que sabe que está copiando, pues todos lo van a seguir haciendo. Pero si aplica una sola sanción, ese sirve de modelo o de ejemplo para los demás y ya no se realiza esa práctica. Así es el Estado. Si el Estado dice 30% de cupo en las playas, bueno, pues haz valer el 30%. ¿Cómo el ciudadano va a saber cuánto es 30 y cuánto no? Tienes que aplicar la norma. Si el Estado dice que en el transporte público no debe de haber más del 50%,
pues verifícalo y detén esa práctica. Si el Estado dice que en los negocios debe de haber estas y cuáles medidas sanitarias, pues verifícalo y al que no cumple, ciérralo. Pero si no sucede esto, pues entonces viene el caos social y entonces la sociedad se pregunta, bueno, ¿para qué tenemos el Estado si el Estado no va a resguardar esa parte, si vamos a estar solos o en el cumplimiento de la norma o buscando que un ciudadano le exija a otro el cumplimiento de la norma? No es posible, tiene que hacer su labor el Estado. Claro está que los servidores públicos muchas veces no lo quieren realizar porque el cumplimiento forzoso de la ley pues no genera buenas expectativas entre aquel al que se le hizo cumplir la ley. Pero eso es lo que distingue, me parece a mí, a un simple funcionario de un estadista o de un buen gobernante. Aquel que realiza acciones en favor de la ciudadanía, aunque la ciudadanía no le parezcan o no le gusten aquellas acciones. Pero si él tiene el conocimiento pleno de que son para beneficio de la sociedad, hay que aplicarla, pues. Es como ahorita, la sociedad estamos muy molestas porque nos cerraron las playas. Pero resulta que había 5,000 personas en una playa. No es posible, pues. ¿Ah? No es posible. La medida seguramente no agradó, pero pues si no tienes capacidad de limitar, pues cierra. Es lo ideal, ¿ah? Es lo ideal, ¿ah? Ante la situación que vivimos, pues. Y pues en ese sentido, entonces, la situación en los próximos meses tampoco se ve que se va, como dicen los chavos, a aliviar mucho, ¿no? Yo No. creo que vamos a seguir igual o tal vez peor en este cumplimiento de ciertas disposiciones. Sí, mientras el Estado no aplique la norma, vamos a estar igual, ¿ah? Es decir, y es tan evidente nosotros, por ejemplo, que nos corresponde ir a las diversas instituciones, al poder judicial mayormente, que me parece que en el Estado está cumpliendo, hay que decirlo, el Poder Judicial está cumpliendo con las normas sanitarias, digitalizó muchos de sus procesos y eso hace que existan menos personal en el trabajo. Hasta donde yo he entendido, por ejemplo, el Poder Judicial no presenta enfermos, no presenta casos, no ha cerrado por esa razón. Pero si usted se va al Ejecutivo, es un caos. Yo he tenido oportunidad de entrevistarme con funcionarios de primer nivel y llega uno con el cubrebocas y con las medidas, y ellos no, y afuera tienen 3 secretarias y de manera idéntica. Obviamente ahí es donde se están presentando los casos. Entonces, parte mucho también del liderazgo que tengan las autoridades para hacer sentir a sus funcionarios que hay que realizar ciertas o cuáles labores, pues. Entonces, mientras esa parte no se realice por parte de las autoridades, pues vamos a seguir viviendo estas situaciones de incertidumbre, ¿no? Si vamos a estar abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, si ya hay un brote por acá, si hay que cerrar aquello, hay que cerrar esto. Yo pienso que es inédito en el país que un municipio, un ayuntamiento esté cerrado. Es inédito, ¿no? Pero esto nos habla de la situación que vivimos, ¿no? De que abrimos pensando que la sociedad, porque ya le habíamos dicho, porque ya le habíamos platicado, iba a cumplir las medidas, ¿no? Y no, Y no será así. pues la contingencia ha dejado muchísimas lecciones, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del derecho, una de las más importantes puede ser, o más bien es la de que tenemos que seguir educando a nuestro pueblo, aunque se escuche así muy llanamente, o reeducar a nuestra población. Sí, tenemos que hacer del conocimiento de la sociedad las normas y las leyes. Hoy hay nuevas normas, nuevos reglamentos en materia sanitaria y tenemos que enseñarle también que si incumple esas normas, habrá sanciones, no solamente teóricas, sino prácticas, pues. Si usted le dice a un patrón, oye, si despides injustificadamente a un trabajador, vas a recibir, el trabajador tendrá derecho a demandarte y por lo tanto va a poder hacer valer sus prestaciones y salarios caídos, etcétera. Pero se lo dice en teoría y cuando llegue el momento de aplicar la norma, no se puede aplicar por procedimientos aletargados, por corrupciones, por lo que usted quiera, pues de nada sirve que le haya explicado usted al patrón esa parte. Hay que hacer valer la ley para que entonces la ley nos sirva como un organizador social. Si no se hace valer la norma, pues ahí está el ejemplo que estamos viviendo, ¿no? Un pequeño o un gran caos en una sociedad pequeña como la nuestra. Yo quisiera saber cómo están en la Ciudad de México, ¿no? Donde hablan de millones de personas y si el comportamiento que tenemos acá se repite allá,
pues imagínense el caos de salud pública que van a vivir. Sí, pues si aquí fueron las playas, en la Ciudad de México, pues es el metro, ¿no? El camión, y Si aquí es etcétera, un ¿no? pecero de 20 personas, allá es un metro de 100, ¿no? Ah, sí. Entonces, pues, imagínese usted, ayer, por ejemplo, veía yo, afuera es anecdótico, pero refleja un poquito, ¿no? Los centros comerciales me parece que abrieron ayer en la Ciudad de México, había Así. filas, bueno, 100 personas haciendo fila, ¿no? Para comprar un perfume. O sea, esto nos habla de que la sociedad no ha entendido. Y si no entiende por la voluntad, si no entiende por la publicidad, si no entiende por las enseñanzas, pues hay que hacerlo valer eh, por el ejercicio de la norma, pues por el ejercicio de la ley. Lo que usted decía es muy ejemplificante al principio. ¿Por qué en Estados Unidos el mexicano sí cumple la ley? No puede cambiar de la noche a la mañana porque cruza una frontera. Simplemente porque allá la cumple y porque aquí no la cumple. Allá la cumple porque la idea que tiene es de que si incumple la ley allá, va a haber una sanción real. Y que se incumple la ley aquí, no va a haber una sanción. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, no necesitamos viajar para que el mexicano se comporte. Necesitamos únicamente hacerle valer la ley. Así es, pues, licenciado Luis Miguel García Podaca, muchísimas gracias, ha sido muy esclarecedor y sobre todo, pues sí nos presenta pues unas líneas, ¿no?, de acción que tenemos que tomar en cuenta para los próximos meses, y también pues gracias por la conversación, porque pues el próximo 12 de julio es el Día del Abogado, así que Sí, una es correcto. felicitación a usted, a todo el gremio, y pues yo creo que a toda la comunidad por tener también pues abogados que nos orientan. Muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones. No, a usted le agradezco mucho y ahí el gremio de los abogados, muchas felicidades. Ahí estamos batallando con la nueva normalidad también nosotros, pero ahí estamos adaptándonos. Muchas Muy gracias y muchas bien, gracias a todos. muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta ocasión, en esta conversación, y queremos hacer una invitación para que la próxima semana estemos juntos de nueva cuenta en la serie de la Universidad Mundial. Nuevamente muchas gracias, que descansen, hasta luego.